va a hablarnos Jesús Valle, que es doctor ingeniero naval. Está en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, donde es jefe del área de proyectos, desarrollos e hidrodinámica numérica en la Subdirección General de Sistemas Navales. Y va a hablarnos sobre los nuevos retos de movilidad en el transporte marítimo. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a dar esta charla en este foro. Y además tengo que agradecerlo especialmente por el día, porque hoy tenemos la suerte de que es el Día Marítimo Mundial. Llevo todo el día de conferencias, es por lo que no vine esta mañana, y para mí es una gran oportunidad poder hablar de lo que me gusta, que son los barcos, en un foro como este, ¿no? Vamos a empezar hablando muy rápidamente de la historia de la construcción naval, porque tiene influencia en el futuro. Todos sabemos cómo eran los barcos, ¿no? Empezamos siendo ahí unos cascarones con 4 remos, luego fuimos perfeccionándolo, llegaron los remos, llegó la vela. La vela, las carabelas, no estamos hablando de hace tanto, son 500 años. Dentro de muy poco vamos a tener el 5º aniversario de la primera vuelta al mundo. Que para las cosas es que 500 años no es tanto en la historia de la humanidad, ¿no? Y los veleros siguieron con nosotros hasta principios del siglo XX, todavía siguen, ¿no? Seguimos haciendo lo que se llama la vela moderna, y todos tienen una característica en común, y es que la navegación era verde, era muy sostenible. Hombre, los galeotes no estaban tan de acuerdo en que esto fuese muy sostenible, no les gustaba mucho, y además aquello olía que arrasaba. Además, teníamos problemas de que no éramos capaces de cumplir los horarios y, bueno, hemos mejorado en cosas. Pero claro, ¿cómo mejoramos? Pues porque llegaron las revoluciones industriales, ¿no? Aquí estamos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, qué mejor sitio para hablar de esto, ¿no? En la primera revolución, en el siglo XVIII, las máquinas empezaron a sustituir a los animales y nos basamos en algo que se llamaba el carbón, ¿no? Bueno, que se sigue llamando, ¿no? La vela fue sustituida por calderas de carbón, máquinas alternativas como esa máquina maravillosa que tenemos en la entrada de esta Escuela Técnica Superior. Y bueno, ahora ya no, ahora con Bolonia ya no sé qué es, pero bueno, Escuela de Ingenieros Industriales. Llegó la segunda revolución en el siglo XIX, con la producción en cadena. Y lo importante era la energía eléctrica, pero en ese medio se nos coló algo, que fue el petróleo, ¿no? Se desarrolló mucho toda la industria química, apareció el petróleo y empezamos a utilizar petróleo y electricidad. Hubo unos cambios que todo el mundo conoce, cadenas de montaje, se empezó a diferenciar entre los que pensaban que eran los ingenieros, ¿no? Aquí bien representados, y los que ejecutaban, los curritos, para hablar así rápido. Y en el siglo XX, con la llegada de los ordenadores, pues cambiaron muchísimas cosas, nos empezamos a tecnificar, ¿no? Yo sigo usando relojes de arena porque hay cosas que funcionan, ¿no? Pero todo tecnológico. Pero seguimos con las mismas fuentes de energía, seguimos con el petróleo y la electricidad y cogiendo cada vez más importancia al petróleo. Tuvimos incluso una crisis petrolera muy fuerte, que en mi sector, en el sector naval, nos dio muy fuerte. O sea, tuvimos una crisis que en España dejamos prácticamente de construir barcos porque nuestro negocio era construir petroleros, era un gran negocio, todo el mundo consumía petróleo. Entramos en la época de la producción flexible. Y ahora llegamos a la digitalización, las TICs, todas estas cosas de las que supongo que se ha hablado mucho. Y tiene un matiz, y es que es la época de las energías limpias, materias primas sostenibles y nuevos materiales. Se supone que ese es el futuro que nos espera. Y todo el mundo nos dice que esto va a ser la leche, pero será la leche siempre y cuando nosotros seamos capaces de desarrollarlo bien y conseguir que esto funcione. Voy a hablar un poco de lo que es el petróleo en el mundo. Todos los días se producen 100 millones de barriles día, a 7,33 más o menos de relación entre barril y tonelada. Estamos hablando de 13,5 millones de toneladas al día de crudo que se usa. De esos, el 40% se transportan por mar. Quiere decir que para el sector marítimo sigue siendo muy importante el transporte de petróleo, y eso nos lleva ya a una dualidad,
porque se supone que tenemos que cambiar unas dinámicas mientras que tenemos que servir a nuestro cliente. Y eso pues lleva a situaciones, bueno, voy a dejar de ser fino, un poco de cinismo, ¿no? Si vemos cómo está repartido el transporte, el consumo de petróleo, vemos que el 69,8% lo utiliza el transporte, un 25,1% la industria, y en la imagen de la derecha pues tenemos cómo se distribuye entre los medios de transporte. Los vehículos ligeros consumen el 58,6% de ese 69,8%, son los grandes consumidores de petróleo y también los grandes contaminantes. El sector naval es un discreto 4,5%. Entonces, claro, siempre que a los del sector naval se nos habla de que contaminamos, decimos no, porque nosotros transportamos un 90% de las cargas que se transportan, pasan en algún momento por un barco, y el consumo de petróleo que nosotros tenemos por tonelada y milla, pues comparado con un camión, comparado con cualquier coche, es verdaderamente ridículo. Bueno, eso es una excusa que utilizamos, porque bueno, siempre nos gusta excusarnos. Porque el que tiene un barco como este enfrente de casa, echando esa porquería, ¿y por qué echamos mucha porquería? Porque consumimos fueles pesados, ¿no? Entonces, bueno, pues no te vale. En esto de la contaminación es muy importante la concentración, no solo la cantidad, ¿no? Pequeñas cantidades te las echan encima y adiós, estás perdido. Bueno, ahora llega el mundo de la sostenibilidad y dices, bueno, ¿cómo? Pues nos llaman a los ingenieros, que se supone que tenemos una bolita de estas, somos adivinos y sabemos qué va a pasar en el futuro. Un poco de esto también juega este foro, ¿no? De adivinar que va a llegar con muchas... Y claro, cogemos un barco y decimos, bueno, es que un barco tiene de todo. Hay muchísimos sitios donde ensuciar, hay muchísimos sitios donde hacerlo mal. Entonces, básicamente, nosotros basamos en cuatro pilares nuestra sostenibilidad. El pilar que siempre hemos tenido, que es la optimización del diseño, la reducción de emisiones, que esto es muy nuevo, el aumento de la seguridad, que también está ahí, y la reducción de residuos. Empecemos con la optimización del diseño. Claro, barcos hay de muchos tipos. Aquí tenemos una gama y si vemos, pues no sé, el submarino no se parece absolutamente nada al remolcador que tenemos en la segunda imagen. Tenemos plataformas petrolíferas, dragas, con necesidades completamente diferentes. Si en algo se diferencia mi sector del resto, es que nosotros no hacemos series. Y luego explicaré por qué no hacemos series, porque son productos muy caros que el cliente quiere que sean muy exclusivos. Ya que pagas, que sean únicos, ¿no? Tienen todos problemas comunes, pero bueno, pues no hay un diseño común de barco, ni una propulsión común de barco, ni un tipo de hélice característica de todos los barcos, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en la flota mercante mundial. En enero de 2017, según la Asociación de Navieros Españoles, ANAVE, existían en el mundo 57.800 buques mercantes que tenían 1.183 millones de gross tons, que bueno, pues es la medida en la que nosotros, las toneladas, ¿no? Que nosotros medimos de toneladas de carga útil. Claro, un barco, por ejemplo, un portacontenedores de los normalitos cuesta del orden de 20 millones de dólares y tiene un plazo de amortización de 25 años o más. El que se gasta 20 millones de dólares en un barco quiere aprovecharlos, ¿no? Eso hace que la renovación, que antes lo hablábamos en los coches, que un coche con 10 años es viejo, un barco con 10 años, bueno, es novísimo, nadie se plantea cambiarlo. Eso nos afecta a que las tecnologías entran en el sector de una manera muy lenta, porque si tú te compras un barco cada 30 años o bueno, si vamos a Grecia, en Grecia estamos hablando de 45 años, ¿no? O sea, uno en su vida se compra un barco o dos, el que tiene mucha suerte, ¿no? Entonces, en todo este tejemaneje que tenemos de industria, hay pasos que siempre tenemos que dar. Uno es reducir el peso, reducir la resistencia al avance y optimizar los propulsores. Porque si conseguimos esto, tendremos muchísimo menos consumo energético para el mismo resultado y entonces, bueno, pues se supone que será menor potencia y con esa menor potencia pues tendremos menos contaminación, menos consumos. La realidad es que todas estas mejoras de diseño no aparecen porque uno quiera ser no contaminante, aparecen porque a uno le duele mucho gastar el combustible. Las cantidades de combustible que gasta un barco,
Bueno, esa sí que una subida de un 1% te puede hundir totalmente el sector, porque tienes muy poco beneficio para el dinero que gastas en combustible. Bueno, ¿qué hacemos para reducir peso? Pues todos los que seáis ingenieros lo sabéis, ¿no? Estructuras más eficientes, mejores diseños. Hoy en día tenemos herramientas de diseño fantásticas y nuevos materiales. Ahí he puesto el grafeno, que todavía no lo usamos, como no lo utiliza casi nadie, pero todos miramos al grafeno con ilusión, ¿no? A ver qué es lo que puede ocurrir. La resistencia al avance. Bueno, aquí es donde no puedo ser imparcial, porque esto es a lo que me dedico, ¿no? A ensayar modelos y buscar formas para el barco que me permitan la misma utilización con unas formas hidrodinámicamente más correctas, ¿no? Eso es lo que hacemos en los canales de ensayos hidrodinámicos. Optimizamos básicamente las formas y lentamente, gracias a las nuevas tecnologías, vamos sustituyendo la optimización, digamos, analógica con modelos por una optimización numérica utilizando los famosos CFDs, Computational Fluid Dynamics, igual que se utiliza en Fórmula 1 o en otras muchas áreas del conocimiento. Bueno, esto lo saqué de una de aquellas oscurencias que nos ponía en la universidad, porque las mirabas y no veías nada, ¿no? Pero, bueno, limpiándola un poco queda bien. Uno de los problemas que tenemos los navales es que generamos olas. Nosotros no queremos generarlas, pero en cuanto te navegas entre dos fluidos, la superficie libre genera olas y nos hemos ido inventando todo tipo de sistemas para que el barco haga cada vez menos olas y podamos ir más deprisa. Curiosamente, los óptimos no suelen estar en la velocidad, o sea, en las velocidades altas, suelen estar en velocidades medias, en las que la relación entre el consumo y la energía que necesito pues son óptimas. Ahora mismo hay mucha gente trabajando en lo que se llaman Energy Saving Devices, lo que son los sistemas para ahorrar energía en la propulsión fundamentalmente. A mí me gusta llamarles ESDs, con Energy, pero sin embargo hay muchísima gente que les llama FSDs, Fuel Saving Devices. El hecho de poner el fuel es que ya a mí no me gusta, porque asumes que siempre tu fuente de energía es derivada del petróleo, ¿no? Y puede ocurrir que no. Ahí vemos desde lubricar con aire, cambiar bulbos de proa para generar buenas olas, optimizar las estelas, nuevos diseños de hélices, todo tipo de aletas y sistemas que permiten optimizar la estela que llega a la hélice y que de esta manera sean mucho más eficientes, y un sinfín de elementos que se han ido inventando, que suelen ser útiles para unos barcos sí y para otros no, porque los regímenes del fluido... Bueno, yo di muchos años mecánica de fluidos en navales en la Universidad Politécnica, aquí en la Universidad Politécnica de Madrid. Me siento aquí un poco como en casa, pero tengo mucha tendencia a hablar de fluidos. Me cortáis que eso aburre, ¿no? Pero si consigues laminar bien el flujo y hacer que llegue muy bien, pues tu hélice va a funcionar muy bien. Hay que decir que cada barco tiene su hélice. Eso de las hélices de stock no funciona. Aquí no hacemos grandes series, por lo que había explicado anteriormente, ¿no? Entonces, el siguiente paso, una vez que nuestra carena es más o menos hidrodinámicamente aceptable, pues es optimizar el propulsor para que transmita mucha energía y podamos avanzar con buena velocidad con un consumo razonable. Los propulsores originales, que los tenemos en la primera imagen, pues lo que tenía era problemas de cavitación normalmente. Luego, el que quiera saber lo que es la cavitación se lo explico, pero no es el caso ahora. Al lado tenemos una hélice de diseño con placa de cierre. Esa hélice la pongo porque es diseño español y se utiliza en todo el mundo. Lentamente cambiamos a los azipods, que son hélices movidas por un motor eléctrico. Ya cambiamos un poco el chip, ya empezamos a utilizar motores eléctricos debajo del agua, aunque con sistemas de generación eléctrica dentro del barco que consumen combustibles fósiles, ¿no? Los shuttle, water jets, y en la última imagen tenemos un propulsor epicicloidal de tipo Voith-Schneider. Cada uno
tiene ventajas y lo que procuramos evidentemente es usar el mejor para cada diseño, si no seríamos tontos o estaríamos engañando al cliente. De esta manera nosotros reducimos la energía que tenemos que aportar para llegar a una cierta velocidad, pero nuestro reto ahora cambia un poco, porque no basta con esto, tenemos que reducir emisiones. Y tenemos que reducir emisiones fundamentalmente de gases y también de otros contaminantes. Aquí tenemos a la OMI, a la International Maritime Organization, que de Naciones Unidas, que nos regula con la normativa del MARPOL, Maritime Pollution, cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir. Y en los últimos 10 años se han endurecido mucho. No los puedes endurecer hasta tal punto que pares la flota, entonces tiene que ser una cosa gradual, ¿no? Por eso tampoco se ven avances espectaculares, pero bueno, está mejorando mucho. Vamos a ver un poco rápidamente los gases. En cuanto a los gases, podemos ver los gases que producimos en la propulsión, los que producimos para la generación de electricidad a bordo y los que tenemos en otros elementos, como puede ser el aire acondicionado, ¿no? En cuanto a la propulsión, tenemos, como decíamos, utilizamos fuel pesado y quemar cosas muy densas produce unas grandes emisiones del CO2 que todos conocemos, pero fundamentalmente de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre y de partículas, de micropartículas. Antes comentaba que no contaminamos mucho por tonelada, pero en lo que sí que somos unos fieras es en producir este tipo de partículas. De esto echamos al aire cantidades industriales. La OMI, la Organización Marítima Internacional, tiene un comité de protección de medio marino y empezó a elaborar las estrategias de reducción del CO2, estrategias que supone que tienen que reducir el CO2 para finales del 2018. El comité empezó a trabajar en junio del 2017, no digo más, ¿vale? Llegamos tarde, pero bueno, al menos lo intentamos. ¿Qué se está haciendo mientras tanto? Pues utilizar filtros, lo que llamamos los scrubbers, que nos filtran mucho y hacen que la mayoría de esas partículas se queden en filtros dentro del barco. Esto nos gusta mucho a nivel medioambiental, pero no le gusta nada al cliente, porque esos filtros hay que limpiarlos. Si no los limpias, o se te estropea el motor o acabas teniendo problemas de que sigues echando porquería al ambiente. Y ahora lo que está haciendo la gran mayoría es migrar a gas natural licuado. El gas natural licuado tiene menos emisiones, pero tampoco es una solución definitiva. Es un parche que tenemos que ir poniendo para ir cumpliendo las normativas. Hay muchos tipos de propulsión alternativa. Aquí tengo algunas de ellas. Una que está en bastante desarrollo, pero todavía muy poco implantada, son las células de combustible a partir del hidrógeno. El hidrógeno sabéis que, bueno, que es limpio, es fácil de producir. Incluso nosotros que tenemos centrales mareomotrices y undimotrices podemos utilizarlas mejor para generar hidrógeno que para conectarlo como se pretende en la red eléctrica, por una cuestión de frecuencia, ¿no? Nosotros la marea cada 6 horas sube y cada 6 horas baja y eso no podemos evitarlo, eso quiere decir que la frecuencia con la que produces es completamente diferente. Hay barcos ayudados con cometas. Esto, bueno, es más un gesto que otra cosa, te quita poca resistencia al avance, pero oye, mira, todo lo que te da la cometa lo quitas del motor, ¿no? Siempre es un detalle. El barco que tenemos a continuación es el Savannah, que es un barco, bueno, que cualquier ingeniero naval lo conoce, porque es el único carguero nuclear que ha habido en el mundo. Estos ya nadie los fabrica. Tenemos sistemas de propulsión por efecto Magnus. En esto son la caña los japoneses, les encanta. El GNL, el gas natural licuado, que esto ahora todo el mundo lo está implementando y parece la panacea. Y luego hay muchos desarrollos de velas con electrovoltaica pura, e igual que ocurre en los coches, en la última imagen vemos los sistemas híbridos, en los cuales tenemos acumulación por baterías, producción de electricidad y recuperación de la energía sobrante de los motores diésel. Estamos en lo mismo, es un parche que permite reducir, pero tampoco es la solución. Esta tabla, que no veréis nada, pero es una tabla que hicieron las sociedades de clasificación de barcos para ver cuáles son las tecnologías que existen y cuál es el futuro, cuáles se pueden implantar. Y la verdad es que, bueno, es prometedor, pero a ver en qué queda la vida.
Lo suyo es ir a eléctrico, ¿no? Eso, igual que en los vehículos es a lo que tendemos. En Madrid tenemos un vehículo eléctrico, fabricación española, que es el barco del Retiro. Hombre, no es que estemos muy orgullosos de él, pero es un gran ejemplo. Diseñado en Palma de Mallorca, conozco a los diseñadores, buena gente. Ahora, en el norte de Europa están queriendo hacer cargueros totalmente eléctricos. ¿Es buena idea? Y yo aquí pongo 2018, ellos han dicho que los tendrán en operación en 2018, y me vais a permitir que sea escéptico. Por la siguiente razón, para que la tecnología de las baterías te permita mover un barco de estos, lo primero que tienes que hacer es quitar todos los sistemas de navegación y toda la tripulación, porque tienes que optimizar el payload de la carga que llevas, ¿no? La carga frente al consumo. Y las baterías todavía están ahí un poco a ras. Ese diseño está optimizado y funciona. Pero ese problema que tiene que ser autónomo. Y aquí nos encontramos con un problema. No hay normativa para operar buques autónomos. Alguna vez habréis oído hablar de la ley del mar. Eso de la ley del mar no existe, pero bueno, son las normativas que tenemos dentro del mar. Si tú abandonas un barco y no tiene tripulación fuera, dentro es del que lo encuentre. Y ahí empiezas a tener un problema. Los barcos no tienen frenos, eso es otra cosa importante. Tú en un coche frenas y te quedas ahí. Un barco, para pararlo, hay veces que necesitas 10, 12 millas y dar marcha atrás, lo que nosotros llamamos ciar. Hay una propuesta de Royal Caribbean, una gran compañía de cruceros, que dice que para el 2023 va a empezar a construir el barco de hidrógeno con pilas de combustible. Bueno, es una buena noticia, pero estamos empezando a construir en el 2023 con un plazo de construcción más o menos de 5 o 6 años. O sea que hasta el 2030 o 2040, por desgracia, no los veremos. Esto va lentísimo, ¿vale? Pero bueno, por lo menos estamos preocupados. Luego tenemos los gases de la generación eléctrica. Nosotros no podemos enchufar el barco cuando estamos en alta mar, no hay enchufes en mitad del Atlántico. Tenemos que generarla. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, pues lo primero es reducir consumidores. Si tú consigues utilizar iluminación LED, utilizar consumidores que tengan menos demanda, pues hombre, evidentemente tendrás que generar menos. Ponemos los mismos filtros que poníamos en los motores principales, utilizamos las mismas tecnologías en tanto podamos, y para el 2025 la Unión Europea tendrá condiciones para lo que se llama el cold ironing. El cold ironing es como nos referimos en el sector naval a enchufar el barco en puerto. No generar tú cuando estás en puerto la electricidad. Esto viene que cuando teníamos las calderas y llegabas al puerto y empezabas a coger suministros del puerto y no del barco, apagabas las calderas que se enfriaban, y de ahí viene este nombre tan raro. Aquí tenemos un problema, y es de infraestructura portuaria y de precio del kilovatio para un usuario que es un usuario ocasional. Volvemos a encontrarnos con problemas de normativa. Es totalmente factible al día de hoy, pero bueno, habrá que desarrollar. Luego tenemos otros elementos gaseosos. Cortamos con acetileno, tenemos oxígeno, tenemos los equipos de aire acondicionado con sus gases que, bueno, también contaminan. Y tenemos otros contaminantes, aceites, todo tipo de residuos, los famosos pues derrames que tenemos. Todo el mundo conoce al sector naval por los grandes desastres, ¿no? Si no se hunde un barco, parece que no existimos. Las pinturas, nosotros pintamos los barcos para que la resistencia sea menor, pero parte de esa pintura, por desgracia, se nos va quedando en el mar, que lo tenemos hecho, con perdón de la expresión, una auténtica mierda, y bueno, eso es real, eso no está hecho. Y luego tenemos otros dos tipos de contaminaciones muy importantes, que son la acústica y la de vibraciones. Como tú vivas en un puerto y tengas un barco de noche metiendo ruido y echando humo, pues ya veréis la gracia que os hace. Claro, tenemos que ser sostenibles, y como reza el Día Marítimo Mundial de este año, people first, ¿no? Primero las personas. Y en este primero las personas, bueno, pues tenemos que proteger el barco, tenemos que proteger la vida dentro del barco, y aquí tocamos tres puntos: los sistemas de navegación, los equipos de protección y los buques autónomos que están viniendo, ¿no? En cuanto a los sistemas de navegación, ya hace más de 20 años
que los barcos pues están perfectamente localizados. Eso que se comentaba ahora que se va a poner en los coches de la información, eso en los aviones y en los barcos hace muchísimo que lo tenemos, se invierte mucho en tecnología. Abajo podemos ver un puente integrado de los actuales que dista mucho del timón tradicional que uno pensaba. Ahora ya hay electrónica por todos los lados, hay wearables de estos, no tiene sensores dentro de los elementos. Nos estamos tecnificando muchísimo. Nos permiten muchísimas cosas, sobre todo reducir los accidentes por factor humano, que eso es muy importante. Bueno, vamos teniendo avances. La protección la tenemos que ver desde dos puntos de vista. Por un lado, lo que es, lo pongo en inglés porque en inglés hay diferencia, ¿no?, entre security y safety. La seguridad se refiere a que tú protejas tu barco contra piratería, ¿no?, con cañones, con control por drones. Los drones parece que son la solución a esos barcos autónomos, ¿no? Los controlas con drones y si alguien quiere entrar dices, oiga, que no, que esto está bajo control. Bueno, no os voy a decir nada lo que es la normativa de drones y mucho menos la normativa de drones en aguas internacionales que aquí en cuanto sales de las 12 millas, aquí no hay leyes, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo. Y luego está la seguridad desde el punto de vista de la protección de la embarcación y las personas. Aquí vuelve a entrar Naciones Unidas, vuelve a reglamentar la Organización Marítima Internacional con un código que es el SOLAS, que nosotros le llamamos EBIMAR en español. Cada vez se desarrollan más los buques autónomos y cada vez, bueno, basados más en utilizar la energía del sol o utilizar velas o energías limpias. Aquí hay muchísimas empresas que están invirtiendo muchísimo. La tecnología va muchísimo más rápido que la normativa. Sí, estoy controlando, no. Por eso voy a este ritmo, ¿no? Quiero llegar a las conclusiones. Va muchísimo más rápida la tecnología que la normativa. Y finalmente llegamos a los residuos. Tenemos los residuos en operación y el desguace. En cuanto a operación, pues tenemos generación de basuras que hay que tratar bien, tenemos aguas residuales, que cuando tú metes agua en un sitio que está oxidado, lo que te queda abajo, pues si alguna vez vais a un astillero y lo veis, da náuseas, ¿no? Pero bueno, los que estéis acostumbrados a la industria también lo sufriréis. Entonces tenemos tratamiento de aguas residuales, tenemos potabilizadoras. En esa imagen de la proa de un barco, lo que quiero que os fijéis es que en proa hay en el extremo del barco hay dos hélices. Todos los barcos llevan unas hélices de respeto que son mucho material, mucho coste y que la mayoría de las veces se van al desguace con el barco. Ahora eso se está intentando sustituir con sistemas de impresión de las palas, con la famosa impresión 3D, ¿no? La buena, en polvo y tal. Es más rentable invertir en una buena máquina que te haga trozos de palas que puedas unir y te saque del paso, te permita llegar a casa, que no andar gastando en esas cosas. Luego pues tenemos todo tipo de residuos que tenemos que cubrir y los gastos de papel, ahora ya la documentación es electrónica, o sea, la cantidad de hojas de papel que se utilizaban en cada barco pues era impresionante. El desguace es una de las grandes vergüenzas que tenemos en el sector. Los sitios de desguace baratos son Pakistán, la India, países subdesarrollados. Mirad qué de barcos hay ahí. Muchos de esos barcos vienen de Europa, vienen del primer mundo, que no se nos caen los anillos en mandar los barcos a desguazar a sitios donde están en pura esclavitud, sin cumplir ninguna condición de seguridad industrial. Lo comparas con un barco desguazado en dique, como Dios manda, y si veis la diferencia es evidente. También la diferencia en precio es importante. Aquí hay mucho cinismo, ¿no? Y llegamos a las conclusiones. Estas conclusiones, que son el resumen de todo lo que he dicho, como andamos mal de tiempo, las voy a saltar y voy a ir a las tres últimas. Una es que queda muchísimo por hacer, estamos en ello y tenemos que ponernos. Pero para que haya cambio hace falta que se den lo que nosotros llamamos las 3 Cs. Uno es que haya convicción. Si tú no estás convencido de que ser limpio es mejor que no serlo y que tiene ventajas que no solo te afectan a ti, sino que afectan a todos y a la convivencia, vas mal. Para eso lo que tenemos que hacer son grandes campañas de concienciación.
Este foro creo que es muy bueno para concienciar. Ricardo Fraguas, que está aquí, tiene un programa de radio en el que conciencia todas las semanas. Hay muchísima gente trabajando en la convicción. Tenemos que convencernos. Segundo, la conveniencia. Otra razón por la que te mueves es porque te conviene ser verde, porque recibes ayudas o porque la imagen de tu empresa es buenísima. Oiga, es que su barco no contamina. Pues fantástico. Y la última es la coacción. Llegas con la normativa, ¿no?, y dices, es que si usted no es verde, yo le voy a multar y no le voy a dejar salir. Si se dan estas tres, lo conseguimos. Esperemos conseguirlo solamente con la convicción y la conveniencia y no tener que llegar a la coacción. Y nada más, muchas gracias. Me ha sobrado un poquito. Pasamos a turno de preguntas. Vamos con un poquito, bastante de retraso, así que si pueden ser preguntas un poquito más breves. Jesús, muchas gracias, me ha gustado mucho, sobre todo porque en tu intervención has tocado un tema que prácticamente hasta ahora no se había tocado en las bicis, en los vehículos, en los autobuses, y es el residuo. O sea, efectivamente en los coches pasamos de los vehículos eléctricos, pasamos ahora a otro tipo de residuo, en el cual no hay hidrocarburos, etcétera, 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 ¿no? Y me ha gustado bastante. Ahora, lo que echo de menos es, siempre hablamos, en este caso, de grandes volúmenes o barcos enormes. ¿Qué pasa con los barcos pequeños, los de ¿cómo se llama?, de turismo, sí, de recreo? Sí. Porque en las bicis ahora mismo, en las motos, tenemos motores Yamaha, Panasonic, todos pequeños que están involucrándose en todo el cambio, y sin embargo los mismos fabricantes en los barcos de recreo no escucho nada en esta parte. Recojo el guante con mucha satisfacción, porque es cierto que me he olvidado y es cierto que ahí es donde está habiendo bastantes avances. Empieza a haber muchos fabricantes que empiezan a utilizar los mismos motores eléctricos que los coches. Según vayan evolucionando los coches, se irán aplicando. No se aplican, y aquí creo que es una cuestión como lo que se hablaba antes del vehículo, ¿no? Si tú quieres un yate con mucha potencia, que puedas lucirte ante los amigos y demás, y eso te lleva a hacer unos excesos que no necesitas. El que sale a pescar, el que lo necesita, lo quiere para salir a dar una vuelta, cada vez se está encontrando más cosas verdes en el mundo. Ahora hay iniciativas incluso para buceadores de motores movidos con aire comprimido. Igual que tú comprimes el aire para para respirar, pues puedes utilizar una botella de aire comprimido perfectamente para desplazarte al sitio donde vas a bucear si no queda muy lejos. Aquí volvemos a otro tema, es si luego ese aire lo comprimes con un motor diésel de hace 50 años, poto, no estás haciendo nada. Tendrás que comprimirlo utilizando motores eléctricos, a ser posible con paneles solares y demás. Eso es todo un compendio. El sector se va mentalizando, pero tengo que reconocer que si nos pegáis un tirón de orejas tenéis toda la razón. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una pregunta rápida. ¿Por qué no hay Maersk de estos gigantescos transporte de carga nucleares? ¿Cómo puede ser rentable para un portaaviones pero no para un transporte de carga? Pues mira, porque el portaaviones está controlado por una armada. Tienes un control y el precio no es un problema. Pero tú, si tienes un barco nuclear, los controles que tienes que pasar de calidad y demás, ese problema que tuvo el Savannah. O sea, tú cada vez que llegas a un puerto te entra una tropa de 50 inspectores a los que hay que pagar religiosamente, entonces llega un momento que por una cuestión comercial no te compensa. Pues muchas gracias.